Buen día, jóvenes. Vamos a ver hoy lo que es el método de variable separable para ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Ya habíamos visto antes las de primer orden. Hoy vamos a ver las de segundo orden. Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente ecuación. Vamos a decir así, dada la E de P lineal homogénea en este caso, de segundo orden. Entonces, esta de segundo orden, pues ya es bien conocida, ¿no? Lineal de segundo orden, vamos a ponerle así. Por comodidad le vamos a poner una A mayúscula de X, Y, U de XX, más una B mayúscula de X, Y, U sub Y, U sub XY, perdón, U sub XY, más una C de X, Y, mayúscula, ¿no? U sub Y, más una D de X, Y, U sub X, más E, que también depende de XY, U sub Y, y por último, pues una F mayúscula, X, Y, X, Y, esto por U, igualada a 0, ¿no? Entonces, suponga usted que tenemos esa ecuación diferencial parcial lineal y que es de segundo orden. Tenemos esta ecuación. A esta le vamos a llamar 1. Suponga que existe. Bueno, antes de eso, creo que hay algo que tengo que decir. A estas variables las vamos a llamar barrita mejor. A todas ellas. Suponga que la tenemos así. Eso ya por comodidad para regresarnos solo a las variables X y Y. Sí, suponga que tenemos estas variables y son barrita. Todas ellas son barra. Creo que en el libro le ponen asterisco. Yo le voy a poner barra. Como sombrero, ¿no? No barra, sino sombrero. Entonces tenemos estas, digamos que aquí. Entonces suponga que existe un cambio de variable. Suponga que existe el cambio de variable. En este caso, ese cambio de variable va a ser de la siguiente forma. Va a ser un cambio de variable X igualado a, en este caso, pues, X pequeña, ¿no? Pero que depende de X barra, Y barra. Y tenemos el cambio de variable Y igual a Y, que depende de X barra, Y barra. Tal que, obviamente, pedimos esto, ¿no? El jacobiano, digamos, este cambio. Esta matriz, que no sé si se acuerdan cuál era. La vamos a poner si quieren, es el determinante de la parcial de X con respecto a X barra
Sí, la parcial de X bueno, incluso a veces aquí, bueno, sí está bien, no importa. Y barra, parcial de Y con respecto a X barra y parcial de Y con respecto a Y barra. Sí, entonces vamos a pedir que esto pues, sea distinto de cero, ¿no? Esto es para que nuestro cambio de variable sea invertible, a cada X barra, coma Y barra, a cada par X barra, coma Y barra le corresponda un único par XY, etcétera, etcétera, etcétera. Tal que, bueno, se cambia de variable XY, tal que esto, y que transforma, transforma A1 en la siguiente ecuación. La siguiente ecuación diferencial parcial. Ay, se me fue, no le puse el... Bueno. Transforma a la siguiente. Entonces, esta ecuación 1 se va a transformar en lo siguiente. Se va a transformar en una ecuación de la forma a de x, y, ya con las nuevas variables. Ahora sí, u sub xx más, fíjense bien que en esta transformación lo que va a pasar es que se me va a desaparecer el término cruzado, ¿no? Entonces lo que me va a quedar es una c de x, y por u de y más d de x, y u sub de x más e de x, y he perdido un poco la práctica. E de x, y u sub y más f de x, y f de x, y u. Y eso pues siempre igualada a cero, ¿no? Entonces la idea es que nosotros tenemos ese cambio. Ese cambio nos ayuda a transformar la ecuación 1 en esa ecuación. Sí, eso es lo que nosotros tenemos. Nos ayuda a transformarla. A esta ecuación la vamos a numerar con 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la que nosotros vamos a intentar, digamos que resolver. ¿Sí? Supongamos. Entonces, suponga que la u en variable x, y es de la forma una x grande, x minúscula por y. Sí, este sería pues nuestro cambio. Entonces, fíjense bien, al suponer eso, al suponer que la u de x, y se puede ver como x grande de x por y grande de y pequeña, entonces esta ecuación se puede transformar en la siguiente. 2 se puede transformar en, bueno, en este caso le ponemos siempre a de x, y. Aquí quedaría xb', y más c
Estas siempre dependen de X y Y, pero ahora le ponemos X, Y' más ahora una D, X, Y, X', Y, más E de X, Y, X grande, Y' más F, X, Y. Y entonces esto de X grande por Y, ¿no? Esto lo igualamos a 0. Donde si ustedes se fijan, habría que decir que tenemos lo siguiente. Pues la X' en realidad lo que va a representar es la derivada de la X grande con respecto a la X pequeña, ¿no? La Y', pues lo que va a representar es la derivada de la Y grande con respecto a la Y pequeña. Y así sucesivamente, la XB', la YB', etcétera, ¿no? Entonces la idea es esta. Ahora, también, pues asumamos que tenemos una función P de X, que existe una función P de X, Y, no nula, tal que al dividir, vamos a ponerle 3, tenemos, vamos a ponerle 3, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que al dividir en 3, a esta le vamos a llamar 3. Entonces la idea es esto, ¿no? Al dividirla, la P de XY en toda la ecuación 3, lo que me va a quedar es que esta A de XY se me va a transformar, digamos que se me va a transformar en un A sub 1, una constante, una función constante que solo depende de X. Miren, un A sub 1X. Entonces aquí siempre voy a tener XB' Y más, imagínense, esta C también se me va a transformar en una función que solo depende de XY. Entonces le vamos a poner B1, ¿no? B1 que depende de solo Y ahora. Ya no depende de XY, sino que solo Y. Esto, aquí X, Y', ¿no? Y', ¿no? Más la D, pues, se me va a transformar en un A sub 2 que solo depende de, en este caso, de X. Y aquí me va a quedar la X', aquí la Y, más la E me va a quedar un B sub 2, que solo depende de Y. Aquí me va a quedar X, Y', más la función f de XY, al momento de dividirla, esa se me va a transformar en una suma, ¿no? En una suma. Bueno, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? Me va a quedar
vamos a suponer que es esta la forma, pero puede ser que una de ellas sea nula. La idea es que quede de esta forma, ¿no? B sub 3, Y. Un A sub 3 de X más un B sub 3 de Y, siempre de XY. Y eso pues lo igualamos a 0. Sí, esta sería pues la expresión número 4. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros podemos de alguna manera juntar, ¿sí? Todo lo que tiene, digamos, bueno, primero dividir por XY, ¿no? Y entonces, al dividir por XY, vamos a poner aquí, dividiendo por XY. Entonces, al dividir lo que vamos a tener es lo siguiente. Bueno, fíjense bien, vamos a dividir todo eso y me va a quedar A sub 1 de X por XB' sobre X. Estoy dividiendo entre X, Y, entonces aquí se me desaparece la Y. En la otra se me va a desaparecer la X, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces me va a quedar más B sub 1, Y, me va a quedar Y', todo eso sobre Y. Más, entonces si usted se fija va a quedar A sub 2, A sub 2X, va a quedar X', todo esto sobre X grande, más P sub 2, que depende solo de Y. Y aquí me va a quedar Y', Y', todo esto sobre Y grande, ¿no? Más, y fíjense bien que me va a quedar A sub 3 de X más un B sub 3Y. Y esto me va a quedar pues igualado a 0. ¿Sí? Y entonces, si usted se fija, bueno, yo puedo despejar, dejar las que tienen la X en un solo lado y las Y en el otro lado. Entonces esto me va a quedar así, A sub 1, XB' entre X, ya le quito la variable X, ya sé que todo depende de X, más A sub 2, X', todo eso entre X, más A sub 3, ¿no? Y esto pues va a tener que ser igual a menos, entonces aquí aparece un menos, y entonces aquí me va a aparecer B sub 1, Y', todo eso entre Y, más P sub 2, Y', todo eso entre Y, más B sub 3. ¿Sí? Entonces esto es lo que me va a quedar. Pero fíjense bien que esta, de alguna forma, eso que me ha quedado, pues esto yo lo puedo ver como una función G, pero que solo depende de X. Y esta que me ha quedado acá, también se puede ver como una función H que solo depende de Y. Bueno, no es una función, es una ecuación, ¿no? Ecuación que depende de X, ecuación que depende, o función que depende de X, función que depende de Y. Y lo que estoy haciendo es que las estoy igualando, pero las únicas, como las variables X y Y, asumimos que son independientes, entonces la única forma que pase eso es que esto, pues por fuerza, sea igual a una lambda con lambda constante.
¿sí? En este caso, pues sería una variable real, ¿no? Una función constante, digamos, o lambda con lambda en los reales, ¿no? Entonces, esa es la única manera. Entonces, eso me permite a mí, en el método de variables separables, digamos que lo que me permite es tener ese sistema, ¿no? Sería A sub 1. Si quieren lo podemos poner así, xb' multiplicando más, bueno, todavía no, lo voy a poner así, todavía no, lo vamos a poner despacio, más A sub 2, x' sobre x más A sub 3 y eso igualado pues a lambda, ¿no? Igualada a lambda y lo mismo en la otra, ¿no? B sub 1, y', todo eso entre y grande, más, ahora B sub 2, y', todo eso entre más B sub 3, todo eso igualado a menos lambda. Y entonces, si usted se fija, pues esto multiplicando arriba por x y en la otra por y, lo que me va a quedar es este sistemita A sub 1, A sub 1, xb' más A sub 2, x', más, entonces acá un A sub 3 menos lambda, esto multiplicado por x, ¿no? Igualado a 0. Y aquí lo mismo, ¿no? B sub 1, xb' más B sub 2, y' más, en este caso sería B sub 3 más lambda, todo eso por y, igualado a 0. Entonces este sistema pues me podría ayudar a resolver pues para xb' o para la x, perdón, y para y, ¿no? Fíjense bien que si los coeficientes fueran constantes, yo de alguna manera podría pues si fueran constantes, de alguna manera podría yo pues utilizar técnicas de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque esta ya es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Cada una de ellas es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿no? Y pues esa es la parte en la que nosotros podemos pues de alguna manera resolver, ¿no? Digamos que tendríamos que llegar a este sistema. Incluso hay un caso que se menciona ahí en el libro, que es cuando los coeficientes en realidad de 1 son constantes, ¿no? Nosotros aquí teníamos a 1, entonces imagínense que en 1, pues sería, imagínense que lo que tenemos es esta ecuación, ¿no? A u sub x más b u sub xy, no importa, tenemos la cruzada, ¿no? Más c u sub y más d u sub de x más e u sub y más fu. Y eso pues igualado a 0 con pues en este caso a, b, etcétera, hasta f, pues constantes reales, ¿no? Entonces están en R. Entonces imagínense que tenemos eso, entonces, y siempre utilizamos el cambio de variables, ¿no?
utilizando siempre el cambio de variable o suponiendo que la función o la solución es de variable separable, ¿no? Siempre este. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Bueno, recuerden acá lo que vamos a tener siempre es una A, X, B', Y, más una B, X', Y', más una C, X, Y', ¿no? Más una D, X', Y, más una E, X, Y', más una F, XY. ¿Sí? Y esto pues lo igualamos a 0. Eso es lo que tenemos donde obviamente X' es la derivada de X grande con respecto a X. Y' es la derivada de... ¿sí? Bueno, en esta ecuación vamos a asumir, asumamos que se divide por, en este caso sería A, XY, ¿no? A, XY con A, bueno, déjenme poner, en este caso A sería pues distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, esto lo vamos a transformar. Lo vamos a transformar de la siguiente manera. Sería XB'. Acá al dividir entre AXY lo que me quedaría es XB' sobre la X grande más, aquí sí me queda BA, B sobre A. Ay, espérenme, pasó. Aquí me queda B sobre A. Vamos a poner así, X', X, eso multiplicado por Y', Y, ¿no? Establecemos esta relación, digamos. Más, bueno, aquí me queda C sobre A. Ahí se me está yendo esto, espera. C sobre A. Aquí me quedaría Y'. Todo eso entre Y más T. Esto sobre A. X'. Todo eso entre X. Más C. Y' entre Y. Y por último, más F, ¿no? Sobre A. F sobre A. Aquí también me faltó sobre A. Espérenme, vamos a borrar un poquito acá que parece F. Todo esto sobre A. Excelente. Ahora sí. Esto igualado a 0. Entonces nosotros tenemos esa parte de ahí.
Ok, si nosotros derivamos con respecto a X, sí, fíjense bien, el truco viene aquí el truco. A esta le vamos a poner asterisco. Derivando asterisco. Derivando asterisco con respecto a X. Tenemos. Entonces, fíjense, como estoy derivando con respecto a X, bueno, acá no es que vamos a derivar, sino que vamos a pues expresar. Entonces, acá me va a quedar X bi'prima sobre X, esto prima, más BA, esto es como constante, ¿no? También, entonces me va a quedar más B sobre A, y aquí me va a quedar esa X prima sobre X, y aquí me va a quedar prima, ¿no? Y prima sobre Y, más. Esta parte, como es con respecto a X y es variable separable, no depende de X, esto se me hace 0, ¿no? Esta parte se me hace 0. Esta también se me va a hacer 0. Y esta también, pues obviamente la derivada de una constante es 0. Entonces la única que me va a faltar, digamos, que es esta. ¿Sí? Entonces lo que me va a quedar es dA. D sobre A. Y aquí pues me va a quedar X' sobre X. Prima. Y eso me va a quedar igualado a 0. Y entonces fíjense bien que yo puedo despejar para, digamos que de acá puedo sacar factor común X' entre X y puedo mandarla al otro lado, ¿no? De alguna manera puedo hacer como una manipulación algebraica y puedo de alguna manera pues, bueno, puedo dividir restarlo y dividir, ¿no? Entonces la idea es que me va a quedar así, me va a quedar A X bi'prima sobre X, esto prima, entre, como lo que estoy dividiendo es esto, a ver, ajá, aquí me va a quedar B, X' entre X, todo eso prima, más, acá como mandé a dividir, me quedaría D sobre B. D sobre B. Ay, espérenme. Aquí me quedaría D sobre B. D sobre B. Y aquí me va a quedar igualado. Como este fue el que mandé al otro lado y dividí entre este. Me quedaría menos Y' entre Y. Miren, y entonces otra vez tenemos que, pues esta parte de acá es una función que depende de X y la estoy igualando a una función que depende de Y. Entonces la única manera otra vez es que esto sea una constante, ¿no? Con lambda constante. Lambda en R. Y entonces, otra vez, esto nos permite obtener un sistema. ¿Qué sistema? Ah, bueno, el que ustedes ya se imaginan, ¿no?
lo podemos poner de manera reducida, ¿no? Lo podemos poner de multiplicando, ¿no? Es decir, esto lo estoy igualando a lambda. Entonces voy a multiplicar por esto todo para que me quede. Bueno, incluso puedo, bueno, vamos a poner primero. A ver, xb', todo esto sobre x' más, entonces sería la lambda restar, entonces me va a quedar d sobre b menos lambda, todo esto por x' sobre x, todo eso prima igualado a 0. Ahí pueden hacer las cuentas. Y esta pues normalita, ¿no? Esta me va a quedar y'. Como estoy restando, entonces puedo poner el menos lambda acá, multiplicar la y restar. Entonces me va a quedar más lambda y. Y esto a su vez igualado a 0. Entonces más o menos este es el sistema que hay que resolver, que ya son ecuaciones pues de segundo orden, ¿no? Y pues uno la puede retransformar, digamos, ¿no? Puede de alguna manera integrar, digamos, esta segunda la puede integrar, va a quedar una constante y se puede transformar en otro tipo de ecuación. Entonces, eso es lo que está en cuanto a la teoría. Les voy a hacer un video donde les voy a resolver algunos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy a tratar de hacer para que ustedes, pues, tengan digamos, idea de qué es lo que hay que hacer. Esta se puede integrar y de ahí resolver, ¿no? De hecho, bueno, si quieren antes de terminar, la puedo trabajar. Esta la puedo trabajar un poco para que ustedes vean lo que uno puede, digamos, hacer. Con esta parte de acá le voy a llamar U'. Si yo agarro U', que es A sobre B, xb', todo esto entre x' más, habíamos dicho que era db, ¿verdad? D sobre b menos lambda, d sobre b menos lambda, esto a su vez por x', x, todo esto prima, esto lo puedo igualar a 0, entonces integro, ¿sí? Es decir, venimos e integramos todo eso con respecto a x, entonces integramos la constante, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener obviamente es A sobre B. Aquí solo me va a quedar xb' entre x. Ay, espérame. Xb' entre x más. Aquí me queda D sobre B menos lambda. Esto sería x' entre x. Y esto pues lo igualamos a una constante que por comodidad le ponen menos beta. Entonces le vamos a poner menos beta. Y ahora multiplico por, de alguna manera vamos a multiplicar por, en este caso por x. Sí, vamos a multiplicar todo esto por bx. Sí, multiplicamos todo esto por bx. Entonces, incluso dividido entre a si quieren. Para que ya me quede pues. Aunque no es necesario, solo por bx. Entonces multiplico, me queda a xb'. Prefiero dejarla de esta manera. A xb' más. Entonces fíjense bien que aquí va a quedar
eh, bueno, menos, ¿no? Vamos a borrar acá, poniéndole en el orden, me va a quedar menos lambda P X prima más, y entonces aquí sí me va a quedar D, una D, espérenme, creo que lo hice mal, no. Ok, sí estábamos bien. Borro. Borro. ¿Qué hice? D menos B lambda X prima más beta B X, ¿no? Y eso lo igualamos a cero. Bueno, eso es lo que me va a quedar. Esta es una ecuación de segundo orden, como les dije, y pues habría que resolverla, ¿no? Si yo resuelvo esa junto con esta que tengo acá para Y, entonces ya podría yo de alguna manera. Entonces les voy a hacer un video, como les decía, donde les voy a, digamos, a resolver algunas ecuaciones para que ustedes pues puedan ver cómo nosotros resolvemos, ¿no? Entonces, éxitos, saludos.